Bueno, la intención era presentar oficialmente a Robert Dante Siboldi. Veíamos también muchas declaraciones de parte de Víctor Garcés de lo que sucedía justamente anoche, aclarando algunas situaciones ahí también con nuestro compañero León Lecanda. Ahora sí, poniéndose para la foto oficial, y seguía pidiendo Garcés, ¿no?, que se enfocaran más en Robert Dante Siboldi, que le hicieran preguntas, y hasta preguntándole si la directiva se iba a involucrar de alguna forma en tomar decisiones en cuanto a la alineación de los directores técnicos. En fin, muchísimo de qué platicar con esta conferencia de prensa que apenas está concluyendo, y está aquí Álvaro Morales justamente para platicarlo con nosotros, porque mencionaba muchas cosas interesantes Víctor Garcés, obviamente con este objetivo principal que tienen muchos, pero el más importante siendo el título de liga, que este diciembre, si es que no ganan en esta temporada, estarían cumpliendo 22 años desde la última vez que el Cruz Azul alzó el título de liga, algo que criticaba también anoche en Fútbol Picante justamente Víctor Garcés, de que la Supercopa era un invento. En fin, tú ahí estabas, Álvaro, pero hoy más declaraciones, más de qué platicar todavía con esta novela del Cruz Azul que se ha hecho. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? A ver, primero que no esté Billy Álvarez, muy significativo. Sí. Haya sido por alguna situación familiar, personal, que no esté Billy Álvarez es bastante significativo. De acuerdo. Dos, escuchar al licenciado Garcés y al licenciado Alfredo Álvarez me recuerda a la clase política del México de los 60s y 70s. Es un viaje muy interesante al pasado, con una habilidad política y un colmillo retorcido amplio. Y otra cosa que me quedo es el pobre Siboldi se encuentra en medio de una transición política, de una facción de poder, en donde él es el menos culpable de este tipo de cosas. Él obtiene un empleo que es totalmente digno obtenerlo, a él lo llaman, haya sido la primera o no opción de Ricardo Peláez. La verdad es que, a ver, me da un poco de risa cómo se presentan los nuevos directivos de Cruz Azul, entre comillas nuevos. Ellos afirman que no se habían ido nunca exactamente del club deportivo, pero ya lo explicaba nuestro compañero León Lecanda, era una hipótesis que junto con León estábamos investigando ciertamente. Sí. ¿Por qué vuelven estos dos directivos? Como los problemas se habían incrementado en el tema de la cooperativa y ya la cabeza de Billy Álvarez estaba en riesgo, tuvo que apoyarse con dos miembros que son sus familiares, uno es su cuñado y el otro es su hermano. A pesar de diferencias que hayan tenido en el pasado, eran más fuertes juntos. Y esta es la evidencia de que vuelven entonces estos dos y a cambio piden poder deportivo, porque los dueños de clubes se mueven por ego, entre otras cosas, y no deja de ser su juguete, aunque esta sea una cooperativa. ¿Están con este derecho, Álvaro? Sí, están con ese derecho legal, totalmente. No, legalmente, totalmente. Lo explicaba ayer justamente Garcés. Sí. Aunque al aficionado de Cruz Azul no le guste, claro, aunque a los cooperativistas no les guste del todo a algunos, legalmente lo explicaba bien Garcés, que los estatutos le permitían a ellos pues también intervenir en las decisiones del club. Las situaciones que Peláez, y lo explicaba bien, es yo me arreglé con Billy Álvarez. Cuando Peláez llega justamente a Cruz Azul, estos dos personajes no estaban inmiscuidos en el club de fútbol porque estaban atendiendo otras situaciones o porque los habían congelado también. Y entonces el sentido común nos lleva a pensar, bueno, si Peláez estaba dando en la medida de las posibilidades resultados, 2 liguillas, una final, unos cuartos de final, el torneo de Supercopa, el título de Copa, la final ahora en la Interleagues Cup, en la Leagues Cup, perdón, el sentido común es decir, no lo muevas, porque los directivos anteriores de Cruz Azul, estos altos directivos, no los otros directores deportivos, nos han enseñado que en 38 años solamente tienen un título de liga y tienen una decena de finales perdidas. Sí. El que sabía de fútbol era Peláez, no ellos. El sentido común nos dice, oye, sin embargo, en todo su derecho legal por los estatutos de este club, pues sí, pueden regresar. Legal totalmente, pero en cuanto al criterio de la afición, el criterio del que quiere ver realmente el Cruz Azul de nueva cuenta con un título de liga, ¿por qué permitir no solo que regresen, como decía Ricardo Peláez anoche, que llegaron apenas hace un mes, regresaron, y por qué no incluir entonces al que sabe de fútbol, como dices,
a Ricardo Peláez. Carlos Hermosillo, ídolo de la máquina cementera, me decía hace unos días cuando lo entrevistaba en ESPN AM que a los Álvarez y que a Billy Álvarez le gusta tener directivos de fútbol que puedan mangonear, que puedan utilizar, que puedan manipular. Y el otro día transmitía yo el partido de Cruz Azul contra el Atlas en el Socio MX Tour, y Francisco Gabriel de Anda, que ha sido también vicepresidente deportivo de equipos de fútbol como Pachuca o como el Guadalajara, me contaba, y lo contaba al aire, que ahora los dueños de equipo, los presidentes de equipo, lo que buscan de un vicepresidente deportivo, más que nada es un operador del día a día, es un gerente, que era la palabra que quería utilizar ayer Ricardo Peláez, es alguien que se ocupe del día a día, pero cuando los dueños de los equipos ponen su dinero, pues ellos quieren participar en la toma de decisiones, se mueven históricamente por ego. ¿A qué dueño no le va a gustar tomar la decisión de poner al entrenador, a los directivos, al vicepresidente deportivo, a los jugadores? Claro, hay quienes entonces tienen tantas funciones que hacer que el equipo de fútbol no es su prioridad. Ahí están los Valentín Díez, que delegan todo absolutamente en un momento determinado. En el caso de Pumas es diferente, es un patronato. En el caso de Tigres y Rayados lo delegan en sus directivos ciertamente las empresas, porque las empresas hablemos del Guadalajara FEMSA o Cemex tiene una situación particular, más importante sus negocios. Sí. En el caso de Guadalajara, pues es parecido al Cruz Azul, cuando han pasado más de 20 directivos y más de 20 entrenadores en la era de Vergara. Jorge Vergara le gustaba intervenir, es su lana, es su juguete. Claro. Pero, y yo insisto y hago esta analogía, los dueños de los equipos pueden hacer por el dinero que le meten a sus clubes lo que se les dé la gana. Sin embargo, la analogía es, si usted padece una enfermedad, usted decide si va al médico o no. Usted decidirá qué médico elige, si está en la medida de sus posibilidades. Usted decidirá si se toma las medicinas o no. Lo óptimo es atienda al médico, vea al mejor especialista y tómese las medicinas. Porque por más que usted decida sobre su cuerpo, sobre su enfermedad, sobre su salud, pues no es necesariamente un especialista en medicina, y en este caso es la misma analogía. Estos tipos nos han enseñado a lo largo de la historia de Cruz Azul que tienen un título de liga en 38 años, que sí, que han llegado a muchas finales porque han invertido en planteles, que se han encargado más de lo que es precisamente la compra-venta de jugadores, que en su momento determinado le han cedido poder a promotores, pero no necesariamente son los que saben de fútbol. Los que saben de fútbol, Álvaro, es Ricardo Peláez. Esto no es algo nuevo en el fútbol mexicano. Pregúntale también a los aficionados del Atlas, al presidente Gustavo Guzmán, también con sus directores deportivos, con el Guadalajara que ya mencionábamos. Veíamos el ejemplo de Paco Gabriel de Anda, que ya lo mencionabas, que decía que si se va a Almeida, él también se iba. Y vaya que lo cumplió. Ricardo Peláez igual. ¿Qué efecto puede tener la actitud y la decisión que toma alguien como Peláez? Porque dijo, ¿no?, que en la lista estaba el nombre también de Robert Dante Siboldi. Él lo único que pedía es tener influencia, ser parte de la decisión de quién iba a ser el próximo director técnico. ¿Qué efecto va a tener esta actitud de Peláez sobre el fútbol mexicano en general y los directores deportivos? Inmediatamente se convierte en el agente libre directivo más codiciado que puede tener el fútbol de nuestro país. Es totalmente un tipo que ha demostrado a lo largo de su carrera ser legendario, no solamente como jugador, siendo el máximo goleador del Necaxa, un delantero confiable en Copas del Mundo para la selección mexicana de fútbol, un tipo que con el América consiguió 4 títulos y que ahora con Cruz Azul, por más que no sean el título que quiere Cruz Azul, como el título de Liga, pues en su currículum van a aparecer ahora 6 títulos para Ricardo Peláez. Los 4 con América, 2 de Liga, 2 de CONCACAF y 1 de Copa y 1 de Supercopa con Cruz Azul. O sea, Peláez hoy por hoy ha demostrado una vez más integridad, valores, congruencia, honestidad. Estaba consultando con algunas fuentes para tratar de contrastar si necesariamente Ricardo Peláez tenía la razón, y contrastando también, de alguna otra manera, Ricardo quería quizá entró en choque, al él necesariamente querer tener el poder de decisión, entró en choque con esta nueva facción de Cruz Azul, nueva entre comillas, ¿no? O este regreso de esta facción de Cruz Azul. Entra en choque porque bien lo dice Garcés, nosotros queremos que nuestro director deportivo haga lo que nosotros le indicamos. Nosotros le daremos los objetivos, las instrucciones, las indicaciones. Lo quieren más como operador. Hoy Ricardo Peláez es el agente libre más codiciado a nivel directivo del fútbol mexicano.
Sí, y es interesante. Entonces, para esto que ya no está Ricardo Peláez con este talento que tiene, con este conocimiento de fútbol, ¿en qué va a quedar este Cruz Azul, Álvaro? Bueno, primero no tiene, ya ahora tendrá que buscar, si es que lo desea Garcés y Álvarez, un director deportivo, ¿Sí? o un vicepresidente deportivo, o un gerente, o simplemente un secretario o un mandadero. Ahorita Cruz Azul en la parte deportiva está totalmente acéfala. Entre el cuerpo técnico y estos directivos, pues no hay absolutamente nadie. Lo paradójico, porque no deja de ser la industria del deporte, lo paradójico es que Cruz Azul fuera a obtener buenos resultados, porque mal plantel no tiene un plantel competitivo que le sirvió para llegar a una final el año pasado, que se reforzó además. En ese sentido sería paradójico que esta Cruz Azul quedara campeón, le daría absolutamente toda la razón a esta facción de poder. Pero estos temas extracancha no le van a afectar a los jugadores, ¿o sí? Yo pensaría que sí. Sí. Yo pensaría que hay una revolución interna en Cruz Azul, no lo quiero llamar una guerra civil. Porque ya le veíamos la cara de Siboldi en este momento, le va a afectar a él, ¿no? Hasta tener que vivir esta conferencia de prensa, que era su presentación. Claro, por supuesto. No van a ser inmunes a este tipo de cosas. Cruz Azul va a estar más en el ojo del huracán, en ese interés mediático a cualquiera de los 4 populares del fútbol mexicano. El que esté mal siempre está más en el ojo mediático. Claro. Que el que esté bien. Dirían algunos grandes artesanos de este oficio del periodismo, si no es malo, no es buena noticia. Pero es noticia, a final de cuentas. El Cruz Azul las sigue cosas llamando, buenas no son noticias. sigue llamando la atención. ¿Cuánto crees que va a durar Siboldi entonces si es que no se resuelve, si es que no crean una base también y que le dé tranquilidad al director técnico? Porque por más que no sea su tema, sí es algo del que está involucrado, como lo vimos el día de hoy. A ver, con el plantel que tiene Cruz Azul le alcanza y tiene el potencial, porque así no lo ha demostrado en los últimos 2 torneos, para meterse a liguilla. De meterse a la liguilla tendrá continuidad el nuevo técnico de la máquina cementera. Si los resultados llegan a ser irregulares, no malos, irregulares, esta directiva, esta facción de poder, lo tendrá que sostener, porque si no, ellos no van a poder aceptar necesariamente en un paso irregular que fracasaron, Solamente si los resultados fueran catastróficos, si utilizo ese adjetivo calificativo, catastróficos, pudiera haber un cambio de timón, lo cual además sería un durísimo golpe a estos 2 personajes que me recuerdan, por lo que escuchaba hoy, a la clase política mexicana. No, es interesante lo que le espera al Cruz Azul también en esta temporada, pero en fin, la gente que se está apenas uniendo a esta edición de Sports Center, les recordamos lo que fue esta conferencia de prensa de Robert Dante Siboldi. Y ahí está justamente León Lecanda. León, que parece que estabas haciendo hasta sudar al vicepresidente del Cruz Azul en la conferencia de prensa. Gran trabajo periodístico. León, ¿cómo se vivió este ambiente que parecía tenso, al menos desde acá? Sí, y desde temprano, Cris, saludos, porque había mucha incertidumbre, muchas preguntas en torno al porvenir del equipo de fútbol. Esta es la cara más visible de una empresa que está constituida por la cooperativa La Cruz Azul, que es propiamente el Cementos Cruz Azul. A ver, vamos a tratar de aclarar en orden cronológico. Ayer en Fútbol Picante, Ricardo Peláez presenta su renuncia porque dice: yo no he sido electo como director deportivo de Cruz Azul para no poder tomar la decisión sobre quién tiene que venir como director técnico o sobre los refuerzos. Esta renuncia la hizo firme Ricardo Peláez esta mañana, que llegó desde temprano a las 7 en punto para despedirse del personal de la Noria, posteriormente del grupo de jugadores y después con una breve reunión con el licenciado Guillermo Álvarez Cuevas, que estuvo aquí en la Noria pero no en la conferencia de prensa. En nombre de Guillermo Álvarez hablaron los ahora nuevamente vicepresidentes Alfredo Álvarez, su hermano, y Víctor Garcés, su cuñado. Sobre este sentido han presentado a Robert Dante Siboldi. No hablaron de la temporalidad del contrato, pero ya es el nuevo entrenador de Cruz Azul y había varias dudas en torno a
qué pasa jurídicamente con el equipo. Hay dos figuras hasta el momento. Hay una que se llama Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC y otra que es Cruz Azul Fútbol Club AC. Son dos diferentes y lo que está hablando Víctor Garcés dentro de esta conferencia de prensa que duró casi 50 minutos es que hoy Cruz Azul FC, que es el que tiene el registro, digamos, ante la Federación Mexicana de Fútbol, teóricamente está desaparecido, aunque el comunicado recién publicado hace unos instantes sobre la salida de Peláez está firmado por Cruz Azul FC, pues ellos hablan de esa anterior figura, la del Club Deportivo Social y Cultural, bajo la cual nunca dejaron de ser vicepresidentes, dentro de otras muchas cosas, Cris. Sí, muy interesante toda la situación que se vive ahí en el entorno de la Noria. León, rápidamente, ¿qué sabes entonces de Guillermo Álvarez, de por qué no estuvo en la conferencia hoy? Mira, yo te puedo decir que la razón que adujeron es que tenía compromisos dentro de la cooperativa, pero hace unos días, y también lo explicó, estuvo a punto de dejar sus funciones como director general. Había una sentencia en firme del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México del pasado 2 de agosto, bajo la cual quedaba fuera, destituido en todas sus funciones como director general de la cementera y por lo tanto como presidente del club. Ante esto se promovió un juicio de amparo que hemos presentado de forma exclusiva desde ESPN AM con los documentos. Este juicio de amparo fue obviamente promovido por Víctor Garcés y ahí es donde se puede entender la manera en la que se pagan los favores en Cruz Azul, es decir, se le debía esto, por supuesto, la oportunidad de permanecer como director general en la cooperativa Cruz Azul Guillermo Álvarez, y por eso es que hoy la cara de Alfredo Álvarez y de Víctor Garcés vuelve a ser visible dentro del equipo de fútbol y en la toma de decisiones, y es una lectura que podemos dar justamente porque han sido ellos quienes presentaron a Robert Siboldi. Perfecto, León, muchísimas gracias. Ahí con lo último en la Noria, todos los detalles de tantos movimientos que hemos visto en estos últimos días del Cruz Azul. En esta primera semana también, Álvaro de ESPN AM, también para destacar tanto tema que, por cierto, Sergio Dip ya no es más aficionado del Cruz Azul. Sí. Trayectoria como entrenador de parte de Robert Dante Siboldi, recordemos lo que hizo con Santos Laguna del 2015, específicamente en el 2018, cuando fue campeón de Liga BBVA MX, también recibió ese premio individual como mejor director técnico del año. Así que hay más situaciones todavía por qué resolver. Álvaro, con esta situación legal que vive entonces, que firmando todavía, como le decía León, como Cruz Azul FC, que acababa de decir Víctor Garcés que era nula, ¿no crees que de nueva cuenta Víctor Garcés y Alfredo Álvarez no van a estar presentes en la Noria, en las decisiones deportivas para arreglar este tema? Por supuesto que estarán presentes. Es muy interesante la pregunta que hace León Lecanda con la obtención de este documento, pero es interesante, aunque no sea una pregunta, digamos, del plano deportivo o del interés común del aficionado, que puede estar más a la expectativa de cambios de jugadores, decisiones de los técnicos, de la cancha en sí mismo. La pregunta es interesante porque trascendía, y una de las dudas que existía en el medio era, ¿a quién pertenece Cruz Azul? Se tiene la idea generalizada que pertenece a la cooperativa. Sí. Lo dice Garcés, sí, pertenece a la cooperativa, pero trascendió durante mucho tiempo, con estos cambios de nombre administrativo debido a los problemas con los cooperativistas, que el equipo ya pertenecía a Guillermo Álvarez. Eso trascendía, que el equipo era de Billy, pero que el dinero, era la duda, ¿de dónde lo sacaba? ¿De su bolsillo al ser el dueño o de la cooperativa? Si era, en dado caso, él el dueño y el dinero venía de la cooperativa, bueno, se estaba incurriendo ahí en una falta, sí. Pero lo deja claro. Y son movimientos políticos y estratégicos por parte de Cruz Azul. De la cooperativa a Club Social, a Club FC. Cuando ciertas empresas, ya sea porque están huyendo de alguna situación o porque no estén huyendo, pero tienen alguna situación estratégica, empiezan los cambios de nombres administrativos. Evitan así cacería de brujas, persecuciones, desvían la atención, evitan demandas. Y lo que explicaba Garcés es, todavía la figura de Cruz Azul FC, pues fungía en contratos que se tienen que cumplir, en adquisiciones, en comercialización, pero ya la figura que está registrada, de acuerdo a lo que él decía, era Club Social y Deportivo Cruz Azul, en donde se tendrá que hacer todavía una reingeniería administrativa para que este nombre, esta persona moral, vuelva a tomar las funciones en acciones contractuales. ¿Cuánto debe ser entonces esta una prioridad para Billy Álvarez? ¿La de cambiar el nombre? La de dejar todo ya en claro.
Bueno, legalmente hablando. Moralmente tendría que ser una obligación dejar en claro muchísimas cosas en Cruz Azul. Moral. Legalmente solo se debe a sus cooperativistas o a sus demandantes en este caso. Billy Álvarez dio un paso, retrocedió un paso estratégicamente para salvar, de acuerdo a una interpretación, su pellejo. Cuando había tenido yo información al respecto de algunos abogados de los cooperativistas, de grupos de disidentes, en donde ellos hablan de un grupo, pero no necesariamente es un grupo, hay una diversidad de grupos disidentes que en algunas cosas están unidos y en otras no. Hablando con alguno de los abogados, este año era el más complicado para Guillermo Álvarez. Este año su cabeza dentro de la cooperativa corría riesgo. Y en el pasado, de acuerdo a lo que se reportó, había diferencias con Garcés y con su propio hermano. Garcés incluso con una auditoría, Garcés incluso con acusaciones por parte del grupo disidente de desvío de fondos, entre otras tantas cosas, y de un alejamiento entre estos tres familiares. Sí. Cuando Billy Álvarez se ve en el peligro de perder su calidad y su poder como el director general o CEO apoyo, ¿no?, de Cruz Azul, ¿con quiénes me puedo apoyar? Claro. ¿Quiénes son los que me ayudan? Ellos dos. ¿A cambio de qué? Del juguete, del poder sobre el juguete que representa el equipo. Entonces, tomar decisiones deportivas. ¿Y quién se oponía o quién era un obstáculo para tomar decisiones deportivas? Peláez. Lo deportivo quedó en un segundo plano. En Cruz Azul sí, siempre ha quedado en un segundo plano. Pero más hoy en día, con esta situación. Bueno, sí, esto es totalmente la evidencia del regreso de una facción. Mientras el Cruz Azul no resuelva este problema, ¿no va a ser campeón? Karmáticamente, sí. Lo digo, esta es mi cámara, ¿verdad? Mientras Cruz Azul no corrija muchas cosas dentro de su moralidad, mientras Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés estén al frente de Cruz Azul, por karma, no deberían de ser campeón de liga. Lo dijo Álvaro Morales en SportsCenter. Felicidades por ese programa de Fútbol Picante. Gracias, un placer. Increíble la situación que vive el Cruz Azul. Seguimos en SportsCenter.